¿Cómo les va? 8 de enero, miércoles, nublado acá en San Salvador. Eh, Tuvimos hace 48 horas un diluvio. Ayer salió el sol exactamente una hora, un ratito. Eh, la frustración de decir, bueno, vamos a tomar sol. Y enseguida se nubló. Cambié el horario, estoy corriendo a la tarde, tarde, tipo 6:30, 7, pues, ya el calor empieza a ser un problema. Quería hacerles una serie de comentarios, porque mucha gente está de vacaciones, pero mucha gente se quedó en los lugares que solía frecuentar, es decir, en sus ciudades, porque no han salido a otro lado. Se toman las vacaciones en los lugares donde están. Algún nivel de preocupación en Jujuy por los medios, digo, porque yo salgo a salir a correr y ir a un supermercado, otra cosa trato de no hacer. Ayer esto es casi una anécdota, hay un medio electrónico que se llama ahora Jujuy, todo Jujuy, no sé, me aparecen en el teléfono en Google. La recepción que se hizo en el Guzmán de la ola turística, todos muchachos con mochila. Si hay una cosa que a mí me enseñaron es que, salvo los viejos con mochila, que hacemos trekking o que hacemos montaña, eh, y que el gasto lo hacemos en equipo, y que por ahí cuando bajamos a un lugar poblado, ya para volver, y por ahí nos tomamos una habitación en un hotel. El turismo juvenil, el turismo de mochila, es un turismo más bien económico. Es decir, más bien es un turismo que es turismo de carpa. Van a los countries, pero no los countries que nosotros conocemos. Los countries que acá los llaman countries, pero en realidad son camping, ¿no es cierto? Ese es el turismo que está llegando a Jujuy, que es el turismo que siempre hay en Jujuy. Hacen Salta, hacen Jujuy, hacen Iruya. Iruya es un lugar precioso que está en Salta, pero para verlo tenés que entrar por Jujuy. Yo por ahí en abril me trajo un par de días a ver los petroglifos que hay al norte de Volcán, perdón, que está en el norte de Tilcara, a 25 kilómetros de Tilcara hacia adentro, eh, hacia el norte, eh, que es un lugar histórico, es un lugar con un alto contenido ritual, y hay petroglifos que calculan que tienen unos 35.000 años. Es decir, hay una reserva histórica del paso del humano por estas tierras muy interesante. Scioli logró que le extiendan, sin pasar por el Congreso, 3 años más un impuesto que teóricamente es para promocionar el turismo. Absolutamente inútil, porque el turismo se promociona en función del tipo de cambio que vos tengas, de la infraestructura que vos tengas, de la política que vos tengas respecto a hacer conocer tu país.
Pero fíjense lo que son las tarifas de avión de Buenos Aires al norte o de Buenos Aires hacia el sur y pregúntense qué tipo de turismo podemos tener nosotros con los costos hoteleros, los costos de gastronomía, porque los costos dolarizados con un dólar subvaluado son muy elevados en comparación con otros destinos turísticos. No estoy diciendo nada que no sea que no lo sepamos todos, ¿no es cierto? Muy bien. Scioli logró, sin pasar por el Congreso, que Milei le extienda un monto de recaudación impositiva gigantesco que para mí es caja. Si yo no lo puedo aplicar directamente, porque hay otros elementos que componen el fenómeno turístico que me lo impide, estoy creando caja. Nos entendemos, ¿no? Si recaudo un impuesto para promocionar una actividad que por más que la promocione no se desarrolla porque hay otros elementos, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, que impiden que esto ocurra. Y si hablamos de turismo interno, lo que impide que esto ocurra también son los costos. El costo de turismo para el argentino, el turismo interno para el argentino, es muy alto. Yo cuando digo es muy alto, hablo de arriba del promedio de la gente de clase media que necesita más o menos 2 millones de pesos por mes para subsistir, para no caerse. Siempre va a haber gente que pueda tomarse un avión, irse a pasear, irse al Calafate, irse al Chaltén. Siempre va a haber gente. Pero que exista ese 5, 10, 15% de la población que puede hacer este tipo de cosas, pagando el contado, financiándolo con su banco, como fuera, no quiere decir que esta sea la tendencia, bajo ningún punto de vista. Pero el hecho de que sin pasar por el Congreso se le un gobierno que dijo que se acabaron los impuestos, así le dé impuestos justo en un año electoral a un señor que no tiene ningún tipo de vergüenza como para decir este es un gobierno peronista, invitando a los peronistas a sumarse, porque si no va el PRO tienen que juntar votos por alguna parte. Con nosotros no cuentan, saben que no cuentan. Luis Petri puede haber uno, de Loredo, Campero, es decir, son una docena. Y no es una cuestión ideológica, es una cuestión de cómo, si vos te respetás o no te respetás a vos mismo. Simplemente eso. Alguna vez un alumno me preguntó, profesor, ¿qué es la ideología? Y no dice la explicación semántica de lo que es la ideología. Es la concentración del interés en una línea de pensamiento político, etc. No, es una manera que uno tiene de respetar sus propias ideas o no. Y que las ideas, como la evolución del ser humano, son cambiantes, pero dentro de un marco de referencia que es más bien rígido. Es decir, vos podés ser, como ejemplo, un radical más hacia la izquierda, más progresista, más alfonsinista, para que la gente entienda lo que estoy diciendo, o podés ser un radical de centro, más hacia la derecha, tipo de la Rúa, pero no dejás de ser radical. El marco de referencia de los principios siguen siendo los mismos. Podemos convivir entre nosotros
convivimos desde fines del siglo XIX. Por eso el encuentro con el PRO no fue un encuentro traumante. Ninguno de los dos tuvo que sacrificar sus ideas. La ventaja que el PRO es una multiplicidad de ideas que rodean a una figura que es excluyente. El radicalismo no. El radicalismo se agarra mucho sus ideas. La Secretaría General de la Presidencia, en manos de Karina Milei, ha duplicado su presupuesto para este año. La tarea ejecutiva de la Secretaría General es la de ser la secretaria del presidente. Atenderle el teléfono, arreglarle la agenda, arreglarle los viajes, los encuentros, las participaciones del presidente en actos sociales, en actos políticos. La Secretaría General de la Presidencia debería tener de los presupuestos del Poder Ejecutivo de los más reducidos. Pero cuando vos ves que la Secretaría General de la Presidencia duplica su presupuesto, que ya era el doble, un poco más del doble del presupuesto en educación de la nación, es decir, el presupuesto universitario, ya te empezás a preocupar. También es caja. La Secretaría General de la Presidencia por lo general puede ser la que pague las encuestas. No digo que ocurra, puede hacerlo. Está en sus competencias, es decir, pagarle a empresas como Opina, que publicó una encuesta sobre 2.800 casos, de la cual hoy salen todos los diarios. Milei está feliz porque en la encuesta le gana a Villarroel, hecho entre el 31 de diciembre y el 3 de enero. Es decir, el 3 de enero se publicó que si en 72 horas, de las cuales el 31 mediodía no se trabajó, el primero no se trabajó, en 72 horas, 96 horas se le preguntó a 2.800 argentinos por la imagen del presidente y la imagen de la vicepresidenta, y pretenden que nosotros tomemos esto con cierto nivel de seriedad. Pregúntense ustedes qué estaban haciendo el 31, o el primero, o el día 2, suponiendo que no durmieron y procesaron la información entre la madrugada del 2 y el día 3. Esto es lo que yo critico cuando hablo del método para tomar decisiones. Ahora, yo quedo en una situación muy incómoda cuando los medios como Perfil, Infobae, El Cronista, La Nación Más, América TV ahora y el Grupo Clarín toma en serio esta encuesta. Comentario que deberían hacer ellos, muchachos. Un poco más de seriedad. Por una simple y elemental razón, si vos me decís, esta encuesta se hizo en una semana, en 5 días hábiles, donde la gente estaba en su casa y que recibía un correo electrónico y por ahí lo contestaba, está bien. Puede ser. Siempre estamos hablando de encuestas hechas sobre un universo de personas que tienen internet, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Está bien, es creíble. Esta encuesta no es creíble. Y ayer, cuando yo la publico en Twitter, hago un comentario en Twitter, la mayoría de los comentarios que recibí
y yo tengo un universo muy grande de 30.000 seguidores que es variopinto. No son todos radicales, hay del PRO, hay peronistas, hay socialistas, hay gente que no tiene una idea política, hay gente que están apoyan a esta administración y me lo dicen, pero me lo dicen con mucho respeto, entonces me parece muy bien. Yo les digo, me parece muy bien. Ojalá le vaya bien. Lo que yo tengo por oficio, porque me gusta, porque ejerzo de alguna manera algo parecido al periodismo, de poner arriba de la mesa los elementos de convicción, los elementos de información que nos permita tener libertad al momento de opinar. Porque lo que nos están haciendo es quitándonos libertad al momento de opinar cuando nos mienten. Si a vos te mienten y te dicen que el presidente mide más que la vicepresidenta, esto tiene que es absolutamente intrascendente. Esto tiene más que ver con la vanidad del presidente que con la realidad. Y si te mienten en una pavada de este tipo, imagínate lo que te están mintiendo en la gestión. Muy bien. Capítulo ANSES. Suspenden las jubilaciones con moratoria. Suspenden un derecho constitucional. Una resolución de un ente suspende un derecho constitucional. La gente está muy mal informada. Cuando una persona se jubila bajo el sistema de moratoria es porque no alcanzó los aportes de 30 años porque a lo mejor su patrón no aportó. O por ahí era una persona que prefería cobrar todo porque no le alcanzaba. Normalmente son los niveles más bajos. Entonces, se abrochan a una moratoria, ¿qué significa? Que te van a pagar la mínima y de la mínima vos te sacan el dinero que te falta para llegar a los 30 años. Por ahí te faltan 5 años. Entonces entras en una moratoria. Como todo en Argentina se abusó, durante la época del peronismo se abusó con esto. Pero no dejaba de ser objetivamente una moratoria, es decir, a vos te sacaban un porcentaje de tu haber jubilatorio para ir pagando lo que no aportaste, ni vos ni tu empleador. ¿Para qué mucha gente humilde se sometía a esta situación? Porque lo que necesitaba era la obra social, el PAMI. Que les vuelvo a repetir, el PAMI no es gratis. Entonces por ahí terminaban cobrando 10.000 pesos. Bueno, el gobierno, por vía de una resolución, le priva a un ciudadano o una ciudadana del derecho constitucional a la jubilación. Todo este gobierno va a desfilar por tribunales. Por estas cosas que desnudan una mentalidad autoritaria. Y que vos estás rodeado, como presidente, de un montón de inútiles o de autoritarios como vos. Porque ¿cuál es la obligación de la Secretaría Técnica de la Presidencia? Cuando digo obligación no es porque se me ocurre a mí, sino porque está en la ley de ministerios. ¿Cuál es la función de cada organismo del Estado Nacional? En este caso del Estado que depende del Poder Ejecutivo. La Secretaría Legal y Técnica tiene que agarrar los papelitos y decir, mire presidente, esto no se puede. En realidad,
no solo ella tiene que hacer esto, la Secretaría Legal y Técnica, sino el, cuando se va a publicar en el boletín oficial, pasa por una oficina de técnica jurídica, para ver si está bien redactada, para ver si cumple con el principio constitucional de la pirámide de Kelsen. Una ley no puede desplazar a la Constitución, una resolución no puede desplazar una ley. Bueno, en este caso la resolución del ANSES, privando a los ciudadanos a ingresar al sistema por moratoria, es decir, pagando, eh, este modelo de gestión autoritario no solo lo tiene el presidente, sino que lo tiene su gestión administrativa. Porque le deberían decir, mire, no se puede, una resolución no puede eliminar un derecho constitucional, presidente. Más allá que el director del ANSES es un animalito de Dios. Y su oficina también, porque para sacar una resolución tuvo que pasar por la oficina legal y técnica del ANSES. Si me entienden lo que les quiero decir, hay un conjunto de empleados de menor jerarquía que el presidente que tampoco cumplen con la ley. Entonces yo me tengo que preguntar, o son todos brutos, que no lo creo, o tienen una línea, le han bajado una línea, le han bajado una instrucción, le han bajado una política, de que esas cosas no tienen ningún valor. Que la Constitución Liberal del 53-60, reformada en el 94, la podemos ignorar. Que los derechos de las personas son discutibles. Es decir, no importa, son viejos. Muy bien. Entonces, suspenden las jubilaciones por este tipo de jubilaciones que, vuelvo a repetir, el, el jubilado termina pagando, no es que le regalan la jubilación. Es una moratoria, como las moratorias impositivas, ¿vio? Al final vos terminás pagando el impuesto. Muy bien. Se suspendió la financiación de los créditos a tasa subvencionada que el ANSES le daba a los jubilados, hasta 200.000 pesos, 300.000 pesos. Ese dinero, ¿de dónde salía? Del fondo que el ANSES construye con los aportes jubilatorios y los aportes de los trabajadores y de los empleadores, que es el fondo de reserva, el fondo de garantía. Que ese fondo de garantía se compran bonos. Yo les diría que investiguen cómo está compuesto el fondo de garantía y se van a llevar una sorpresa. Vos tenés que administrar ese fondo de garantía como si fueras un fondo común de inversión. La intención que mi cliente, que son los jubilados, ganen. Porque ese dinero tiene que ver con la reserva que se hace para momentos de crisis el jubilado siga cobrando. No, acá en momentos de crisis el jubilado se lo ajusta. ¿Entienden? Es decir, hay un fondo de garantía que no cumple la función de garantizar que el jubilado cobre, tal como dijeron dos fallos de la Corte, Baradar 1 y 2. Muy bien, no hay más crédito para los viejitos, para los jubilados, se acabaron. Es decir, también por una resolución no se puede acceder a un crédito que te lo cobraban. Lo único que hacían era subsidiarte la tasa. Si pagabas una tasa un poco menor, no muy menor, al banco de esta provincia. Porque un día hicimos un análisis financiero con Anita
para hacer un gasto que nos convenía. Y resulta que el interés que me cobraba el ANSES era un punto superior al interés que me cobraba el banco. Dije, vamos al banco. Bueno, financiarse de esa manera, cuando tenés respaldo, es una manera muy cómoda de hacer inversiones. Es decir, arreglar la casa, comprar alguna cosa que te divierta. Muy bien. Por lo tanto, se acabaron los préstamos del ANSES que se hacía con el fondo de garantía. Ese fondo de garantía está lleno de bonos nacionales, es decir, de bonos del Tesoro y de bonos del Banco Central. Es decir, el principal acreedor del Estado es el fondo de garantía del ANSES. Porque aparte acá hay un dato que surge de la realidad de los números. El Poder Ejecutivo durante todo el año 2024 se financió con lo que no le pagó a los jubilados. Yo así también logro equilibrio fiscal. Es decir, el dinero con el cual el Ministerio de Capital Humano le pagó unos mangos más a los piqueteros, siguió manteniendo los comedores, cosa que está bien, manteniendo los merenderos, siguió manteniendo la joda, digámoslo correctamente, y aumentó y tuvo que devolver cuando se le ocurrió que a tal, porque era un indisciplinado de izquierda, no le pago más. Ese fue el origen de la suspensión de un montón de comedores que no se avenían a las indicaciones del Poder Ejecutivo, de la señora Petovelo, la que no reparte los alimentos y se los deja pudrir, o se los da a los punteros en Tucumán para que los repartan ellos y se hagan un capital político propio. Entonces tenemos esta cosmovisión del ANSES de que no le interesa para nada que miles y miles y miles de argentinos que hemos aportado durante 30, 35, 40, 42 años, como en mi caso, niveles salariales muy altos. Yo lo lamento, la capacitación, en una época en la capacidad, la capacitación, el conocimiento era remunerado en la Argentina. Hoy es remunerado, por ejemplo, vos para ser diputado nacional, hace unos años, tenías que tener un currículum, es decir, tenías que tener una formación, básicamente tenías que tener votos propios. Es decir, gente que tenía que ponerte votos. Tenías que tener un anclaje social, te conocían en una provincia, te conocían en varios pueblos. Entonces, los votos para ser diputados aportabas vos de últimas. Pero esto normalmente también era acompañado con algún nivel de capacitación. Eras abogado, médico, ingeniero, arquitecto. O no, pero aportabas al esfuerzo los votos, porque eras confiable para tu sociedad. Están apareciendo en esta guerra sorda que hay entre los libertarios, están apareciendo las fotos del BUC, las fotos de la diputada Lemoine. Antes de ser diputada tenía un trabajo. Yo antes de ser jubilado tenía un trabajo. Entonces es posible que
haya médicos extranjeros cuya resolución o su informe técnico de resolución por el cual reconocieran el título tiene a mi firma. Lo que no van a encontrar mío es un book. ¿Qué es un book? Un book es una carpeta con fotos, por lo general fotos muy expresivas, muy determinantes, donde el cliente lee el book y elige, como un menú de restaurante. ¿Qué hay hoy, Manolo? Ah, hoy le recomiendo el ojo de bife con papas a la suiza. Entonces, como vos ya conocés el lugar, con un buen pinot, por favor. Como vos conocés el lugar, ya no necesitas ni siquiera mirar el menú. Pero hay clientes que cuando llegan a un lugar y no conocen el menú, piden el menú. Bueno, el book es un menú. Entonces, en esta guerra entre la vicepresidenta y la diputada Lemoyne, que Lemoyne dice lo que no se anima a decir Milei, y alguien le contesta mostrándole las fotos. Tenemos una crisis de representación muy grave, muy seria. Diputados de este nivel, un poder ejecutivo que ignora la Constitución Nacional y sus preceptos, el total desprecio a la gente que ha cumplido ya sus años laborales aportando, ignorar la Constitución en sus mandas, con la ayuda irredenta de Maduro, que hace una conferencia de prensa y dice que el gendarme intentaba matar a la vicepresidenta. Yo digo con absoluta sinceridad, conversábamos riéndonos con Anita. Estás al lado de Colombia, si querés matar a alguien, contratás en Colombia. Esta gente sabe. Se pasaron en una guerra civil 50 años. Si hay buenos tiradores, hay buenos sicarios, los encontrás en Colombia. Eh, ¿Para qué mandar un gendarme? La pregunta que yo me hago es qué hacía el gendarme ahí. Yo no voy a avalar el disparate de Maduro, de ninguna manera. Pero me hago esta pregunta, ¿qué hacía el gendarme ahí? Y la segunda pregunta que me hago es que si tuviéramos unas relaciones normales con Brasil y con Colombia, esto ya se hubiera solucionado. El gendarme hubiera estado en Buenos Aires o en el lugar donde normalmente habita 24 48 horas después del incidente. Pero no tenemos relaciones diplomáticas normales con Brasil ni relaciones normales con Colombia. Porque Petro fue un guerrillero, igual que Mujica. Porque en América Latina se vivió un proceso violento en la década del 60 y del 70. Muchos han pasado a la democracia, al bando de la democracia y fueron votados. Caso Petro. O el caso de Lula, que estuvo detenido, fue liberado por la corte, no había impedimentos para que se presentara nuevamente y nuevamente fue elegido y es el presidente de la República Federativa de Brasil. Es lo mismo que los brasileños o los colombianos opinen de que tenemos un panelista de presidente, un tipo que tiene ataques de nervios. Bueno, cada uno tiene lo que puede conseguir. Pero digo, a los efectos de las obligaciones que tiene un gobierno de preservar la integridad y la seguridad de sus ciudadanos, eh, para eso se mantienen relaciones diplomáticas, entre otras cosas, más o menos civilizadas con el mundo.
cosa que lamento decirles no ocurre. Por lo tanto, vamos a seguir viendo las fotos de la diputada Lemoyne en las redes. Vamos a seguir viendo una guerra de peluquería entre la vicepresidenta Karina Milei y la señora de Lemoyne. Mientras tanto, siguen expoliando a los jubilados. Mientras tanto, estamos viviendo una situación muy confusa, a pesar de lo que los medios digan lo contrario. Eh, yo les diría que estemos atentos, porque no va a pasar nada, pero estemos atentos y mantengamos esta idea del método para tomar decisiones. Igual falta mucho y va a haber todo tipo de operaciones. Los comentarios del biógrafo de Milei respecto a Esteban Burrich, yo ya los contesté ayer. Yo tuve el honor de conocer a Esteban Burrich cuando era, con esto termino, ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por alguna situación que nunca voy a llegar a entender del todo, cuando se hacían las reuniones en el Consejo Federal, es decir, de todos los ministros de educación del país con el ministro de Educación de la Nación, una vez se me invitó, porque yo tenía relaciones internacionales. Y a partir de ahí se me invitaba cada vez que había una reunión del Consejo Federal. Con el único que yo podía hablar de educación era con el Esteban Burrich. Porque el resto de los ministros, salvo uno o dos casos, venían a pedir plata. Es decir, que le aumentaran, o le mejoraran el presupuesto docente, la coparticipación para los impuestos docentes, etcétera, etcétera. Que le den una mano con la construcción de una escuela. Es decir, venían a pedir dinero. Con el único que hablábamos de educación en términos de extensión era con Esteban Burrich. Yo aceleré los trámites de los médicos extranjeros para que pudieran entrar en el examen de residencia de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, cosa que me gané el reto de alguien del Poder Ejecutivo que decía que yo estaba trabajando para el señor Macri. No, yo estaba cumpliendo con la ley. Lo que hacía este ciudadano extranjero que venía de Argentina cumpliendo con un convenio, si daba examen en la municipalidad o no daba examen en el gobierno autónomo para hacer residencia, ya no era un problema mío. Y después lo tuve 2 años como ministro. Trabajábamos, nos veíamos todos los días porque trabajábamos. Después vino Finocchiaro y empezaron mis prevacaciones antes de jubilarme. Los quiero mucho, sean buenos. Yo lamento que el presidente tenga un biógrafo que dice ser abogado, yo le creo, porque no tengo elementos de juicio para no creerle, que ha tenido, según lo que él dice en su bios, una formación religiosa, que no haya aprendido nada de religión cristiana. Pero bueno, a lo mejor se olvidó. Eh, la compasión te define como un ser humano, decía San Agustín. Hasta los animales tienen compasión. Les mando un saludo muy grande, nos vemos el viernes. Gracias.